se preguntará, ¿qué hace una italiana en la Amazonía? Bueno, le cuento. Año 1984. Llego a Ecuador, Quito y a los Andes de Huila. Luego, 3 años después, mi primer viaje a la selva. Y ahí me fregué. Me quedé enamorada y nunca más dejé de ir y vivir en la Amazonía. Entonces le invito a descubrir por qué la Amazonía es tan bonita. Entonces la historia típica de la Amazonía, ¿no? De saqueo tras saqueo tras saqueo, o sea, ver a la Amazonía como un enorme lugar donde tienes que extraerlo todo, pero nunca le das nada a cambio a la gente que vive aquí. Eran sometidos, ¿no? Atemorizados, entonces para conseguir ese, dice que le castigaban, ¿no? A cualquier cosa que supuestamente violentaba la orden de los caucheros, entonces ellos colgaban de los pies y lo azotaban. Yo tuve la suerte de vivir en Belén do Pará y te contaban las historias de que la gente prendía los cigarrillos con billetes. O sea, era una locura. ¿Y a dónde nos vamos yo? Verás, nos vamos a Lorocachi y de Lorocachi agarramos una canoa Ya. y nos vamos hasta una comunidad quichua que se llama Nina Amaro. Ah, qué chévere. Entonces ahí pues vas a navegar en el río. Hemos llegado al destacamento de Lorocachi tras 1 hora aproximadamente de vuelo desde la base de la Shell y ahora nos toca movernos vía ría fluvial, río arriba, para llegar a la comunidad de Nina Amaro. Pero primero saludar al dueño de casa, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por recibirnos acá, gracias por el apoyo que nos han dado con el transporte también. Muchas gracias. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Jonathan Grefa. Ay, mucho gusto. Soy Giovanna Tassio. Sí, encantada. Soy representante del Ministerio de Justicia. En este momento Ya. Vamos a navegar a Nina Amaro. Son 3 horas. Entre los años de 1870 y 1940, la demanda del caucho por parte de la industria de la bicicleta y del automóvil en Estados Unidos y Europa disparó la demanda de la Hevea brasiliensis, llamado comúnmente como árbol de caucho. En la cuenca amazónica, el boom del caucho desencadenó verdaderas guerras para tomar control de los instrumentos metálicos, las vías de comunicación y sobre todo el comercio de seres humanos, quienes servían de esclavos en las haciendas caucheras.
El sistema de hacienda cauchera generó un floreciente mercado de esclavos. Los patrones caucheros rodeaban las aldeas de la selva, secuestraban a los hombres y mujeres más jóvenes y fuertes para llevarlos a los mercados de esclavos de Mocoa, Putumayo, Iquitos o Maná. Toneladas de balata, bolas de la savia del caucho, salieron por el Napo, el Curaray, el Pastaza, el Tigre y el Marañón hacia el Amazonas, y de allí viajaron a los mercados de Europa y Norteamérica. El caucho permitió el éxito de la industria masiva del automóvil y la bicicleta, y también la inmensa fortuna de los patrones caucheros labrada sobre los cadáveres y sufrimientos de los pueblos ancestrales. Ahora estoy navegando por el río Curaray en búsqueda de las huellas dejadas por las haciendas caucheras. Algunas investigaciones consideran que en las cercanías de la comunidad de Nina Amaru, décadas atrás, funcionaba una importante hacienda cauchera. Allí realizaremos una radiografía histórica que nos permitirá conocer cómo funcionaban estas haciendas y el impacto que provocó esta actividad en las comunidades de la región. En la comunidad de Nina Amaru me encuentro con don Tito Merino. Es de la nacionalidad quichua y su abuelo sufrió en carne propia el sistema esclavista que era aplicado por los patrones de las haciendas. Bueno, ha llegado aquí a la comunidad Nina Amaru, la casa comunal. El patio este va a la escuela y al fondo tenemos la pista. Ah, ya. Ajá. Oye, Tito, y aquí es donde había la hacienda esa que me comentaban que aquí fue zona cauchera. Sí, aquí posiblemente vivieron la gente que apoyaba a los caucheros. Ya. Pero el pueblo, había una hacienda aquí, ¿verdad? Sí, aquí a unos 15 minutos subiendo la canoa es la propia hacienda que había antes, ¿no? ¿Hay los restos de esta hacienda? Sí, podemos ver aquí, por ejemplo, botellas, ollas viejas, postes de bambula que habían tenido. Y me decías que tu abuelo trabajó en esa hacienda. Sí, bueno, trabajó aquí en algunas haciendas, ¿no? Ah, había alguna. Casi hay algunas haciendas. ¿Y cuándo nos podemos ir a la hacienda? Yo creo que como ahora es muy tarde, podemos ir mañana a ver, a caminar. Ahí me vas a contar la historia. Ahí le cuento todo. Los sonidos de la selva comienzan a intensificarse, señal inequívoca de que la noche está por llegar. Es hora de tomar un descanso, pero antes el equipo de Palabra Amazónica comparte entre sí algunos datos importantes sobre la época cauchera. Bueno, a mí la época del caucho siempre es un periodo que me ha llamado mucho la atención por el tema del despojo que se hizo de la naturaleza y fue una de las primeras, digamos, después de la conquista con los españoles que buscaban la canela, el oro. El caucho creo que fue una de las etapas de mayor saqueo a la selva y de esclavitud de los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que causó más? Más fue, obviamente, los daños sociales, ambientales, antes que el beneficio. Bueno, se beneficiaron la gente de Europa, la gente de Estados Unidos. Bueno, se implementó un sistema de esclavitud, ¿no? De esclavitud dentro de estas inmensas haciendas que tenían estos magnates del caucho que pues se apropiaron de un montón de tierra y explotaban a los indígenas porque los indígenas no les pagaban. O sea, ellos hacían la bola de caucho, daban la bola de caucho y le apuntaban en una libreta, pero los indígenas tenían que ir a comprar en la tienda de la plantación, digamos, de la hacienda. Entonces siempre estaban endeudados y nunca podían saldar sus deudas, ¿no? Y cuando algunos escapaban, los mandaban a buscar con los perros, y cuando los encontraban, si los perros no los desmembraban, los traían, los encadenaban y los dejaban morir muertos de hambre. Entonces es la historia típica de la Amazonía, ¿no? De saqueo tras saqueo tras saqueo. O sea, ver
a la Amazonía como un enorme lugar donde tienes que extraerlo todo, pero nunca le das nada a cambio a la gente que vive aquí, ¿no? Entonces... Es lo que vamos mañana. Exacto, mañana vamos a ver, entonces, esta parte de la historia del caucho, porque siempre se habla de Colombia, de Perú, de Bolivia y de Brasil. Muy poco de Ecuador, y recordemos que Ecuador en la época del caucho llegaba hasta Iquitos, literalmente, no como la herida abierta. Entonces, o sea, todas esas familias llegaban hasta acá buscando indígenas y buscando caucho. Entonces mañana vamos a ver pues este pedazo de historia aquí en la hacienda. En la hacienda. Puñurani. Alita. Anima. ¿Sí? Ya. Buenos días, Giovanna. Buenos días, Tito. Ahora, como le ofrecí ayer, tenemos que ir a visitar La hacienda. la hacienda que tenían los caucheros. Y ¿no? me cuenta la historia de su abuelo Ahí le también. voy contando cómo es la historia. Vamos ahí entonces. Está invitada, vamos a la canoa Ya. ya está lista esperando. Vamos. Tito nos lleva hasta donde funcionaba una de las haciendas caucheras más importantes del sector, la hacienda de Puerto Bolívar. En este lugar nos compartirá el vía crucis vivido por su abuelo en tiempos del auge cauchero. Su testimonio nos remontará medio siglo atrás y nos adentrará en una época donde, lamentablemente, la esclavitud forjaba los pilares de las grandes haciendas caucheras del sector y llenaban de dinero los bolsillos de los patrones. Entonces, no se aparte del televisor porque enseguida conocerá lo que encontramos en esta expedición, en búsqueda de las huellas y memorias del caucho. Entonces es la historia típica de la Amazonía, ¿no? De saqueo tras saqueo tras saqueo. O sea, ver a la Amazonía como un enorme lugar donde tienes que extraerlo todo, pero nunca le das nada a cambio a la gente que vive aquí, ¿no? Hemos navegado 15 minutos por el Curaray, testigo silencioso de esta época, que presenció una y otra vez el ir y venir de las embarcaciones cargadas del oro blanco, como se le conocía al caucho, y también, lastimosamente, de esclavos. De pronto, la canoa cambia de rumbo y empieza a ingresar por un estero. Don Tito nos cuenta que existe la posibilidad de que con el tiempo el río haya cambiado de ruta. Sin embargo, luego de 2 días de viaje, llegamos a nuestro destino. Hemos llegado aquí al puerto Bolívar, el tiempo de caucho. Esta es la hacienda más importante de esta cuenca del río Curaray. ¿Ya? Aquí es que concentraban todos los cauchos recogidos en esta zona, y aquí embarcaban en una lancha y lo mandaban al Perú, a Manaos y ahí posiblemente a Europa, ¿no? Según Tito, en este lugar habitaban alrededor de 200 familias procedentes de Pelileo, Ambato, Quito, entre otras ciudades. Antes de bajar de la canoa, Tito nos comparte un dato muy curioso. Cuentan nuestros abuelos de que creo que el Alfaro parece que hizo un proyecto para traer el tren. El tren hasta Curaray. Curaray. Claro. Entonces, con ese, traídos por ese proyecto, mucha gente vinieron, ¿no? También habían familias, cuentan que familia de Quito, familia de Pelileo. Ya. Y también por parte de mi abuela también, ¿no? Es familia Vinuesa Martínez, dicen que son de Pelileo. Ya. Entonces ellos vivían por esta zona y ahora vamos a ir a ver algunos vestigios.
árboles, aquí había una hacienda. Claro, se cuentan los mayores de que aquí era el puerto principal, posiblemente había un patio grande y alrededor las casas, ¿no?, de los patrones. De los patrones, porque los indígenas, como tú me has contado, vivían a lo largo del río. Tanto para arriba como para abajo, ¿no? Y ahí se concentraban para venir a trabajar. O sea, ¿y qué hacían los indígenas? O sea, ¿cómo trabajaban? A ver, los hombres se dedicaban a recoger el caucho, ¿no? Se metían a la selva unos 3, 4, hasta 6 meses recogiendo todas las bolas de caucho. Ya. Y traían acá, y hasta eso también coincidían con la lancha que tenía que subir. Mientras caminamos por la zona, tuvimos la suerte de encontrarnos con algunos vestigios que datan de los años 30 y 40, casi un siglo. Bueno, Tito, entonces esto que encontramos aquí es una paila, ¿no? Parece. Sí, es una paila de aluminio enlosado. Ya. Eran de moda ese tipo de olla, de paila, de plato, ¿no? Ya, y hay botellas también sí, aquí. Son botellas que han traído, algunos creo que son de bebidas, otros parece que son de agua de aromática, ¿no? Colonia. Sí, Belfast dice aquí. Sí. Vendrá de Irlanda, quién sabe. Y estas ollas también, es otra como la paila, ¿no? Claro, es el mismo material. Enlosada. Todos eran sometidos, ¿no? Atemorizados. Entonces, para conseguir dice que le castigaban, ¿no? A cualquier cosa que supuestamente violentaba la orden de los caucheros, entonces ellos colgaban de los pies y lo azotaban, ¿no? Si no lo amarraban, hay un poste que tenían ahí un poste clavado en medio patio. Entonces convocaban a toda la gente, entonces ahí lo castigaban, ¿no? Por cualquier causa que no les gustaba a los blancos y que ellos consideraban que esa era una... O sea, que eran muy crueles. Claro, bastante cruel, ¿no? Entonces, por eso tenían mucho miedo, ¿no? Y a mi abuelo, justo cuando se había enamorado ahí con la hija del patrón, dice que la familia le había cogido y le habían colgado para castrarle, ¿no? Para castrarle. Sí, para sacarle los testículos. Sí, sí. Entonces, justo en ese momento es que ha llegado el teniente político que era en ese entonces, un señor Borbúa, ¿no? Entonces él le había dicho mejor que lo dejen y en castigo para eso que le entreguen a él para él convertirle ya en su propio esclavo, ¿no? Entonces mi abuela se convirtió en esclavo personal de este teniente político. También toda esta historia bastante trágica del castigo, del dolor, del sufrimiento, de violación de derechos, ¿no? Entonces eso es un trago amargo, ¿no? Entonces por eso yo a veces soy un poco duro cuando tengo oportunidad de criticar, ¿no? a la historia. Don Tito nos cuenta que al llegar la guerra del 41, la época de las grandes haciendas caucheras terminaba, pero el dolor y sufrimiento de los esclavos indígenas continuaba, pues las familias quedaron divididas entre el territorio ecuatoriano y peruano, debido a la apropiación del ejército del país del sur de gran parte del territorio ecuatoriano. He notado cierto temor en los pueblos o colonos, pensando de que pueden nosotros revivir la historia y tomar cierto tipo de venganza, exacto, ¿no? Un cierto tipo de represalia. Entonces tratan de enterrar toda esa historia, ¿no? Que no se cuente, ¿no? Pero ya yo creo de que, bueno, al menos de mi parte y mucha gente como yo, ya pensamos de que son historias que ya pasó. Claro, son procesos que no podemos olvidar, pero tampoco no podemos revivirlos, obviamente, ¿no? Entonces, estamos conscientes de que queremos también aportar en la construcción de una sociedad ya ahora sí equitativa, donde podemos respetarnos, exigir también a todos los pueblos de otras nacionalidades y de otras partes del mundo, poder vivir en paz, en tranquilidad, ¿no? Respetándonos.
Soy Lucy Ruiz, más que antropóloga soy estudiante de antropología y una apasionada por la antropología. Ella me enamoró, me apasionó justamente por la posibilidad de conocer la diversidad cultural de mi país y especialmente de la Amazonía, porque yo tuve la gran suerte de ser alumna de Philippe Descola, uno de los grandes antropólogos de la Amazonía ecuatoriana. Y justamente me involucré en el tema del caucho porque estuve con los cofanes un tiempo compartiendo con ellos y conversando me empezaron a contar que a ellos, a los mayores, ¿no?, de muy jovencitos, se los habían llevado a Iquitos, y eso me llamó la atención. Después, conversando con Miguel Ángel Campo de Villa y otros antropólogos, María Eugenia Tamariz, que también han estudiado el tema, encontré que es un mundo fascinante. Tuve que ir a Iquitos, a Manaos, y viví en Belén do Pará, y me involucré mucho más en investigar, en conocer, en leer, en saber, en vivir esas ciudades que se crearon justamente en el boom cauchero. La gran explotación y la gran hacienda cauchera significó el control de la mano de obra. Esa era la gran disputa que tenían desde Brasil hasta acá. ¿Por qué Brasil, que tiene esa inmensidad, no pudo abastecer toda la demanda que había? Justamente porque la Alta Amazonía, toda esta Amazonía occidental, noroccidental, tiene la gran virtud de tener ríos blancos que nos proporcionan mucha abundancia de alimentos. Donde hay alimento, las poblaciones se acercan. Entonces, en esta parte alta, los caucheros encontraban abundante mano de obra, que fue en un inicio coqueteada, digamos. Que una peinilla, que la escopeta, que el cuchillo, que la tela, que esto, que el otro. Tú me das, tú vas a la selva. Y tú me das, y ese fue de un servilismo a una esclavitud absoluta con crueldad bárbara. El libro La economía del caucho, escrito por Guido Pennano, registra sorprendentemente el valor en el que eran vendidos los esclavos indígenas por parte de sus patronos en poblaciones como Iquitos, y finalmente Lucy Ruiz nos cuenta sobre la bonanza que generó esta época a cambio de la explotación laboral de los pueblos amazónicos. Yo tuve la suerte de vivir en Belén do Pará y te contaban las historias de que la gente prendía los cigarrillos con billetes. O sea, era una locura. Yo no sé si es mito, ¿verdad? Pero dice que mandaban a lavar la ropa en Francia. O sea, los vestidos los mandaban en barco a lavar en Francia y los regresaban. O sea, fue un auge brutal de un lujo y un despilfarro, ¿no? En Belén do Pará hay un museo muy pequeñito de la época en la que justamente ocurría eso, y hay un pequeño anuncio recortado de periódico en donde le avisan a la señora Giovanna Tassi que su vestido azul, negro y rojo que mandó hace 8 meses a París ya está de regreso. Para ver en esa época, imagínate, en plena selva, un teatro iluminado con gas, que es una pequeña réplica de la ópera de Milán en Pará. Y Caruso se manda, y Fitzcarraldo se trae a Caruso a Manaos. O sea, el dinero era una cosa pero espeluznante cómo circulaba. Pero eso era el costo justamente de una tierra de nadie, donde a ver cómo te destruyo, a ver cómo te saqueo y a ver cómo te despojo. Y de esas las grandes víctimas fueron los pueblos indígenas. Y yo diría que sí, fueron todos, no creo que podamos decir que en Brasil no lo fueron, pero por estar tan concentrados nuestros pueblos, como son pueblos de ribereños, fueron terriblemente afectados.
caminado por los senderos ocultos de esa selva que esconde los vestigios del saqueo del caucho, que alcanzó también la selva ecuatoriana. Saqueo que se ha repetido en oleadas diferentes. Ojalá que estas experiencias sirvan para aprender y entender que la Amazonía no es inagotable y que no se la debe saquear nunca más.